Bonjour. Me di cuenta que personas con un corazón más indulgente que el mío podrían pensar, después de leer la Atalaya de mayo 2019, que el cuerpo gobernante cambió su manera de tratar el problema de los abusos sexuales infantiles, que por fin el problema está erradicado. O por lo menos la Atalaya no dice más que son mentiras de los apóstatas y reconoce que los abusos existen. Y añade que es una plaga mundial para diluir su responsabilidad. El apologista de servicio va a decirme, sí, lee el parágrafo 13. ¿Obedecen los ancianos las leyes sobre denunciar a las autoridades los supuestos abusos de menores? Citación. Cuando llega a oídos de los ancianos una acusación de este tipo, de inmediato, ¿qué? ¿Obedecen las leyes sobre denunciar a las autoridades? No. Sigo con la citación. De inmediato piden asesoramiento a la sucursal sobre cómo proceder a fin de garantizar el cumplimiento de las leyes de denuncia de abusos de menores. ¿Qué asesoramiento la sucursal puede dar? ¿Los ancianos no conocen la dirección de la policía en su ciudad? Luego hablan de la congregación y del comité judicial. ¿Sabes? El que necesita 2 testigos. Y al fin dicen a los padres, aprendan qué tipo de personas abusan de los niños. Si hubiese una señal particular que permite reconocer un pedófilo, el abuso infantil no existiría. Los padres son responsables de sus hijos. No es falso, pero es totalmente destruido por la idea de perdonar a los criminales, disculpe a los pecadores y aceptarlo en la congregación. No obstante, los ancianos le informarán de que quizás, adoro este quizás, nunca reciba privilegios ni ocupe un puesto de responsabilidad. Pobrecito. Nada sobre su presencia cerca de niños. Esta es la razón que empujó a unos padres estadounidenses a presentar una queja contra la organización. Los ancianos sabían que había un pedófilo en la congregación, pero no advirtieron a las familias. Y como cabría esperar, el hombre se ha vuelto a ofender. A pesar de lo que se lee en la Atalaya, el cuerpo gobernante siga protegiendo, o por lo menos siga tratando de proteger a los pedófilos. Ahora en los Estados Unidos están pidiendo la protección de la Corte Suprema para no tener que dar a las autoridades sus carpetas de pedófilos. Nada cambió. Desde el parágrafo 3 tratan de pecado tan horrible los abusos sexuales infantiles. Parágrafo 4, un pecado muy grave. Parágrafo 5, un pecado contra la víctima. Parágrafo 6, un pecado contra la congregación. Parágrafo 7, un pecado contra las autoridades. Parágrafo 8, un pecado contra Jehová, etc. Debes esperar el parágrafo 15 para que aparezca la palabra delito. Pero se equivocan los redactores de la Atalaya. Una vez más, la moral de la sociedad civil es superior a la moral religiosa. Según la Biblia, la pedofilia no es un pecado, es una cosa buena. La opinión de Jehová es que es algo recomendable. Lee Números 31:18 y conserven vivas para ustedes a todas las pequeñuelas entre las mujeres que no hayan conocido el acto de acostarse con varón. Como ya has sido contaminado por la moral de este mundo malvado
que quiere proteger a los niños. Dime, mi amigo apologista, ¿cómo te sientes al buscar excusas para exculpar a tu Dios?